Bueno, pues primero agradecer la invitación a este primer Congreso Nacional e Internacional, Intercambio de Saberes de Agroforestería y Comercialización Estadísticas Básicas. Pensé en realizar una ponencia que tuviera que ver sobre todo con la experiencia que hemos tenido con los huertos y pensar en la importancia que estos tienen, no solamente en las universidades, sino también en otros niveles de educación. Entonces, me parece que más allá de la cuestión técnica que es importante, es necesario también los conocimientos que se generan en las universidades, sean conocimientos que se puedan vincular hacia una realidad, hacia nuestro sector rural. Bueno, entonces yo les hablo desde el sur de México, desde el estado de Chiapas, de una zona alta que se llama San Cristóbal de las Casas, tiene un clima templado. Ok, quiero hablarles un poquito del contexto en donde yo trabajo. Este, en donde yo trabajo, bueno, es una escuela donde hay alrededor de, pues, 500 estudiantes, hay cierta infraestructura, tenemos bibliotecas, salas de cómputo, laboratorios de geografía, tenemos, cafeterías, y las licenciaturas que se ofrecen tienen que ver más bien con áreas de las ciencias sociales. Tenemos antropología, historia, economía, sociología y un posgrado. Entonces, digamos que este tipo de licenciaturas hacen que el perfil, pues, de la facultad sea sobre todo a pensar en los problemas de tipo social. Entonces, abajo, en la fotografía de abajo, en la parte superior e inferior derecha, pues, hay un mural, ¿no? Así como ese mural de unos zapatistas, pues hay murales de distinto tipo de temas, sobre todo sociales, que están por toda la facultad. Entonces, bueno, ok. Eh, nuestro huerto, el huerto universitario, se estableció en 2015. Entonces, en medio de la diapositiva puse el huerto universitario como el centro, ¿no? Pero a su vez, el huerto universitario tiene la idea o tenemos la idea de que sea un huerto semilla. ¿Qué significa que sea un huerto semilla? Que la forma en que nosotros producimos en la ciudad, porque estamos en una ciudad, ¿no? Pueda poderse reproducir en otros espacios, sobre todo educativos, que esto es como que la parte importante, ¿no? La parte importante de lo que nosotros consideramos de un huerto, reproducir estas experiencias, demostrar que se pueden hacer estas experiencias de producir alimentos en espacios urbanos y poderlos poner en otros espacios educativos. Entonces, bueno, el huerto universitario aquí lo tenemos, un círculo grande, ¿no? Ha podido incubar, por llamarlo de alguna forma, a otros huertos, ¿no? Un huerto de una secundaria, un huerto de una primaria, pero todo ello no se hubiera podido realizar si no tuviésemos experiencia de otro tipo de organizaciones. En este caso, por ejemplo, de la red chiapaneca de huertos educativos. Y bueno, pues con estas experiencias que nosotros vamos acumulando, pues podemos reproducirlas a su vez en otras partes. Bueno, entonces, ¿con quiénes trabajamos? Bueno, el huerto universitario, les decía, ya tiene 10 años, de 2015 a 2025, ¿no? En la foto de en medio, pues estamos ahí en la colaboración con una secundaria, ¿no? Estuvimos solamente 3 años y con una primaria. Bueno, el trabajo que tuvimos se vio interrumpido por cuestiones en el primer caso de la secundaria por pandemia y en segundo caso por cuestiones de que tenían que reconstruir la escuela en ciertos lugares, ¿no? Bien, ahora, bueno, comentábamos que los orígenes de este huerto universitario, de este huerto de una facultad de sociales, era poder establecer una educación diferente. ¿Qué quiere decir una educación diferente? Usualmente la educación tradicional es una educación en donde el maestro llega,
y enseña una serie de conocimientos que de alguna manera son como depositados en los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos es que hubiera una educación más interactiva, una educación fuera de las cuatro paredes. Entonces, con otra perspectiva muy diferente a la que se estaba realizando, y entonces pensamos en establecer un aula viva, así le llamamos a nuestro huerto, ¿no? Entonces, a través de las actividades que se fueran realizando en esa aula viva, pues podrían los estudiantes también reflexionar sobre los conocimientos que daban los profesores y crear los suyos propios. Entonces, ese fue el origen, ¿no? Esta inquietud de tener una educación no solamente dentro del aula, sino también fuera del aula. Nuestras primeras vinculaciones fueron con una organización que se llama Lab Vida, que es Laboratorio para la Vida, ¿no? Que estaba en el Colegio de la Frontera Sur. Y bueno, pues ellos, digamos que de alguna manera nos acompañaron como en el primer año. Entonces, en las fotos de abajo, pues se ven que nos están visitando y están viendo nuestro pequeño huertito, ¿no? Se hizo en un jardín, ¿no? Y bueno, ahí lo fuimos modificando poco a poco, pero una de las cosas importantes en el caso de nosotros es que en un principio como que no se comprendía qué hacía un huerto universitario en una facultad de sociales. O sea, nos decían, bueno, no estamos en una facultad de biología, ni de agronomía, ni de un perfil de las ciencias naturales. Entonces, ¿qué hace? Pues justamente lo que hace es tratar de reproducir en pequeños espacios, en un huerto, una serie de ideas. Ok. Entonces, la primera inquietud para establecer el huerto, pues ya comentábamos que fue una inquietud educativa. Entonces, hacer otro tipo de educación muy diferente, más allá de sembrar plantas, que es muy importante, ¿no? Y que hay un conocimiento en el sector rural bastante amplio, ¿no? Con nuestros campesinos, nuestras campesinas. Esa fue nuestra primera motivación, pero también pensamos decir, bueno, ok, sí, se va a producir plantas, pero ¿cómo lo vamos a producir? Vamos a producirlo con este esquema convencional que tiene que ver con la agricultura verde, con esta idea de aplicar fertilizantes, con esta idea de aplicar agroquímicos, ¿o qué hacemos? Entonces fue cuando dijimos, no, o sea, es la idea educativa, el huerto universitario, pero también la siembra y el cuidado de las plantas tendrían que ser de una manera armoniosa, de una manera amigable con el ambiente. Y en ese sentido fue que decidimos pues tener esta perspectiva agroecológica, ¿no? Y pues hacia allá vamos caminando, ¿no? Pero después, siguiendo la historia del propio huerto, consideramos que también el huerto fue un espacio de convivencia entre las personas. Y entonces agregamos como otro pilar, que fue el aspecto de tipo social. Entonces, aquí nosotros dijimos, bueno, es un espacio educativo donde se aprenden cosas, ¿no? Es un espacio en donde se produce en armonía con el ambiente, pero también es un espacio donde convivencia, es un espacio en donde se cultivan valores. Entonces, digamos que estos tres pilares fueron los pilares que sostienen al huerto universitario, que después a lo largo del tiempo ya fueron incorporándose otros más pilares, ¿no? Entonces, del aspecto educativo, ¿no? Hace un momento yo les decía que somos un huerto semilla que busca reproducirse en otros espacios, sobre todo educativos. Entonces, junto con los estudiantes empezamos a crear una serie de dinámicas que permitieran llevarlas a las escuelas primarias y que fuera más lúdico para los niños. Entonces, de tal modo que en la fotografía superior izquierda, pues hicimos con los jóvenes de licenciatura, de pregrado, ¿no? Pues trenecitos, carretas, etcétera, ¿no? De tal manera que pudiéramos un poquito como acercar
a los niños, ¿no? Empezamos, yo les decía, en un pequeño espacio, en un pequeño jardín, ¿no? Después nos fueron cambiando de lugar. En la fotografía inferior izquierda, bueno, ahí estamos haciendo algo que en México le llamamos tequio, que son trabajos colectivos, y estábamos ahí restaurando un poquito el espacio. Entonces, de esta fotografía que está en la parte inferior izquierda a esta que está en la parte inferior derecha, pues pasamos a modificarlo, ¿no? Entonces, entonces en el aspecto educativo eso teníamos, ¿no? Hacer prácticas que pudieran reproducirse en espacios educativos y que también los propios estudiantes de pregrado, de licenciatura, aprendieran. Ok, siguiendo con el aspecto educativo, aquí, por ejemplo, estamos en una secundaria. Uno de los aspectos o uno de los grandes retos que nosotros teníamos es vincular o tratar de, sí, hemos tratado de vincular las materias que se dan dentro del aula de clases hacia el huerto, no solamente con nosotros en la universidad, sino en las secundarias. Entonces, por ejemplo, en esta secundaria, era una secundaria, pues, realmente que en donde se les donó el terreno, había escombros, ¿no? Y entonces, junto con los estudiantes, empezamos nosotros a crear suelo y a crear un huerto. Y empezamos en conjunción con los estudiantes de licenciatura a crear actividades de vinculación de las materias con el huerto. Por ejemplo, en la fotografía superior derecha hay un estudiante explicando la importancia del suelo, dado que ese terreno pues estaba pues realmente como en escombros, ¿no? Tuvimos que quitar las piedras que habían y muchas cosas que habían por ahí, cemento, etcétera, y entonces explicarles en una clase de biología la importancia del suelo y entonces ir al espacio del huerto de la secundaria a establecer el propio huerto. Y bueno, no solamente con biología, sino con matemáticas. Se enseñaba matemáticas en el aula por parte de los estudiantes de licenciatura, de mis estudiantes, iban y les enseñaban matemáticas en el aula y les decían, bueno, ya ahorita les enseñamos matemáticas, les enseñamos cómo calcular un área, ahora vamos al huerto, a su espacio y calcúlenme un área. Entonces, el huerto es un espacio, nuevamente, de generación de conocimientos y de vinculación entre la ciencia y lo práctico. Bueno, esto fue la experiencia del huerto en una secundaria. La experiencia del huerto en una primaria fue pues también muy interesante. En la fotografía superior izquierda vemos que hay madres de familia, ¿no? Con sus niños, hay estudiantes, está una maestra, en donde estamos ahí despastando un área, quitando el pasto, ¿no? Para después en la fotografía superior derecha, para sembrar. Entonces hicimos camas, sembramos y justamente pues nos llegó la época de la pandemia que a todos nos afectó y aquí es muy importante decir esto, la importancia de un huerto en las escuelas, en las universidades, pero sobre todo en todas las escuelas, es que puede servir de modelo demostrativo de que se puede sembrar en la ciudad. Entonces nos llega la pandemia y en las fotografías inferior izquierda e inferior derecha, perdón, vemos que están cosechando una mamá con su hijito. No, los mismos padres de familia pidieron que cosecháramos lo que teníamos en el huerto de la escuela. Esta escuela está ubicada en una zona donde es una zona marginal, es decir, la gente tiene que trabajar día a día, si no trabajas hoy no tienes ingresos, ¿no? Para poder comprar tus alimentos, y en el caso de la pandemia, como todos teníamos que estar en las casas, pues eso fue una cuestión muy fuerte que pegó. Entonces, el hecho de que la gente, de que los padres de familia supieran que había un huerto y que se podían cosechar alimentos, pues bueno, se encontró también un sentido social. Bien. La siguiente, ok.
Bueno, ahora el aspecto agroecológico. Yo comentaba que hay tres pilares: lo educativo, ¿no? Lo educativo, que tiene que ver con la reproducción de un huerto en otros espacios, ¿no? Pero también comentaba del aspecto agroecológico. Entonces, en época de pandemia, estuvimos a poca actividad, tuvimos poca actividad, pero en la universidad nos dieron la oportunidad, ¿no? De pasar nuestro huerto a la parte que fuera visible. Entonces, en la parte superior izquierda, aquí me encuentro caminando, viendo el terreno, ¿no? Y se ve la barda perimetral, en donde tenemos, pues ya las casas, tenemos los vecinos, ¿no? Entonces, yo gestioné con las autoridades que nos dieran oportunidad de hacer nuestro huerto a la vista de los ciudadanos. Y esto es muy importante porque antes no lo teníamos y después esto dio pie a otras cosas que les voy a comentar. Entonces, tenemos las fotos en donde pues estamos trabajando junto con otros compañeros, estamos quitando el pasto, ¿no? En las dos fotografías de abajo se observa, y después empezamos a establecer pues el propio huerto ahí, el propio huerto universitario. Establecimos las camas, ¿no? Establecimos con ladrillos rojos, ¿no? Establecimos un pequeño invernadero, ¿no? Y el invernadero le llamamos metafóricamente que es el corazón del huerto, porque ahí se producen plantulitas, pues son sembradas en otros espacios educativos, ¿no? En los espacios educativos que comentaba, en la secundaria y en la primaria. Entonces, ahí estamos cumpliendo la función de replicar esta experiencia, ¿no? Aunque con la visión agroecológica nos dice que no hay recetas, sino hay principios, ¿no? Bien, entonces, en el aspecto, la siguiente, bueno, también una de las cosas importantes es que el huerto universitario, pues es un huerto que trata de ser independiente. No tiene financiamiento, no tiene financiamiento de la universidad. Entonces, alguna vez gestionamos un recurso económico con algunas asociaciones, algunas fundaciones, pero pues no es suficiente, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que la producción de planta, las vendemos en ciertos mercados comunitarios, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, en esta foto, en la foto más grande, vemos algunas plantitas que están en botellas de vidrio cortadas, ¿no? Entonces, digamos que ahí mismo también va el concepto de reciclaje, ¿no? Ahí va también el concepto bueno, de apoyo al huerto, y también pues tenemos en el huerto algunos contenedores. En la fotografía del lado derecho, pues hay un compañero que está con un costal de latas que las reciclamos ahí en el campus universitario y las llevamos a vender, y también es otra fuente de financiamiento. Entonces, el aspecto agroecológico también tiene que ver con no dañar el ambiente, aparte de hacer prácticas. Bueno, y después recordar que pues nos llegó la pandemia a todos, ¿no? Nos llegó la pandemia a todos, y bueno, les decía que hay tres pilares: lo educativo, lo agroecológico y lo social. Eh, la pandemia fue una catástrofe a nivel mundial. Murieron muchas personas, pero aquí en el huerto universitario nos hizo pensar en las posibilidades que podríamos tener de hacer cosas por la otra, por las otras personas, ¿no? Y entonces, después de cada tequio, de cada trabajo colectivo que tenemos cada semana, pues nos pusimos a pensar qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y en ese sentido, ¿no? Nosotros pensamos en que el aspecto social tendríamos que estar considerando cultivar valores, construir comunidad. ¿Qué significa construir comunidad? Significa establecer lazos emocionales, lazos de solidaridad, lazos eh, de muchos tipos, que implicaran crear
comunidad y sentirnos todos acuerpados, ¿no? Entonces, pensamos en que ese sería como el otro tercer eje, ¿no? El construir comunidad, el cultivar valores. Entonces, en la primera fotografía, ¿no? Que está hasta arriba, superior derecha, pues ahí estamos en el festejo de un cumpleaños de un miembro, que también este tipo de cosas son importantes, ¿no? Porque pues estableces comunión con la gente, ¿no? Entonces, este es también otro sentido del el huerto universitario. En la fotografía de abajo, después de cada trabajo comunitario, de los del equipo del huerto, acostumbramos a compartir alimentos. Ajá. Luego pensábamos en construir comunidad hacia adentro, es decir, hacia el equipo. Entonces, ahorita las fotografías que les acabo de poner son fotografías del equipo, pero también es importante tratar de hacer comunidad hacia afuera, establecer vínculos con la gente hacia afuera. Y en ese sentido, por ejemplo, en la fotografía superior izquierda, estamos ahí donando algunas plantitas a ciudadanos, ¿no? A ciudadanos que restablecieron su atrio de la iglesia. Están en esta fotografía del lado derecho, superior derecha, y entonces les donamos plantitas para que perdón, su atrio, el atrio de la iglesia, tuvieran plantas. Y además fuimos con brigadas solidarias de trabajo en donde ayudamos a los vecinos a poder restablecer su espacio. Entonces, construir comunidad pensamos hacerlo hacia el propio equipo en época de pandemia, pero también hacia afuera. Y abajo en la fotografía de en medio, ahí se puede observar también pues, un conjunto de estudiantes, maestros y vecinos, ¿no? Donde hicimos ahí un pequeño taller que se llamó el metro cuadrado. O sea, se mostró que en el metro cuadrado se puede producir algunas plantas y esto se puede implementar en zonas urbanas. Ok, entonces, pero no nada más han estado estos tres ejes, tres ejes de educativo, agroecológico y de construcción de comunidad. También han aparecido otros ejes, otros pilares que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, la vinculación que tenemos con otras organizaciones y esa vinculación la hemos hecho a través de redes, ¿no? Aquí en la fotografía superior izquierda tenemos una foto que nos sacamos con los representantes de diferentes huertos a nivel de todo el estado de Chiapas. Hicimos ahí el encuentro estatal de huertos y pues eso es también sumamente importante, la vinculación con redes porque nos van comentando qué dificultades o cómo han solventado ciertos problemas que se les hayan presentado. Entonces, y del lado derecho, superior derecho, aquí tenemos también la colaboración en otros espacios, la colaboración a través de brigadas. En esa fotografía, o sea, no solamente hay miembros del equipo del huerto universitario de la universidad, sino también hay personas ciudadanos de otras organizaciones en donde fuimos a un lugar que está en pleno centro de la ciudad de San Cristóbal. La ciudad, bueno, creo que no les comenté, pero es una ciudad que tiene 250,000 habitantes. Esto es una ciudad grande, ¿no? Y donde pues tiene muchos problemas, ¿no? Muchos problemas, entre ellos el agua, por ejemplo, ¿no? Y falta de terreno para cultivar. Y es muy importante, por ejemplo, promover este tipo de actividades porque pues lo vimos en la pandemia, qué hacer, ¿no? Si no puedes salir, lo que necesitas hacer siempre es comer, ¿no? Porque todos tenemos esa necesidad. Entonces, al menos es como una alternativa. En la foto inferior derecha, pues tenemos aquí un profesor explicando lo que es un, este, un área de humedal, ¿no? Aquí en San Cristóbal de las Casas tenemos
un lago a más de 2000 metros. Entonces, son ecosistemas un poquito muy vulnerables. Y entonces, aquí a modo de hacer una pequeña réplica, tenemos un estanque en donde está explicando cuál es la importancia de un ecosistema de este tipo, ¿no? Entonces, nuevamente decir, bueno, el huerto también es un laboratorio de enseñanza de aprendizaje y también en la foto inferior izquierda, pues tenemos igual el huerto vendiendo sus productos, sus plantitas en lugares, en mercados de economía solidaria, ¿no? Es decir, no ver tanto las plantas como una mercancía, sino como un producto y a precios más o menos accesibles, ¿no? Y en mercados locales. Bueno, la siguiente. Y bueno, nosotros en pandemia pasamos de un espacio así, ¿no? Un espacio en donde teníamos apenas 50 metros cuadrados, un espacio que se veía al público, a pasar a un espacio, es el mismo espacio así, ¿no? Un espacio en donde esos 50 metros cuadrados, bueno, ahorita ya son cerca de 300 metros cuadrados, porque hemos crecido a un espacio en donde de haber pasto nada más, sembramos una gran diversidad de especies vegetales, ¿no? En camas, ¿no? Locales también, ¿no? Sobre todo locales, y incluso sembramos un poco de milpa. Milpa le llamamos acá en México a un policultivo, donde hay maíz, frijol, chile, calabaza, etcétera, 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 ¿no? Este, y bueno, pues aquí estamos algunas fotografías de los quienes somos del equipo del huerto. En 2020, cuando fue la pandemia, esto no les había comentado, pero se nos acercaron muchos ciudadanos, o sea, muchos ciudadanos que se fueron incorporando a nosotros. Entonces, una de las características del huerto universitario es que sí es de la universidad, porque está en la Universidad Autónoma de Chiapas, sí, pero los integrantes son maestros, estudiantes y ciudadanos. Y yo podría decir que incluso hay ocasiones que los ciudadanos le ponen más ganas que muchos que somos de la propia universidad. Entonces, ahí está realmente uno de los sentidos que debe de tener la propia universidad. Incluso, por ejemplo, en la fotografía superior izquierda, bueno, ahí hay algunas personas que son fuera de la universidad, pero son muy entusiastas. En la fotografía del lado superior derecho, pues ahí estamos en un evento que nos invitaron, el equipo del huerto, ¿no? Y en la fotografía inferior que está en medio, pues ahí podemos ver un poquito de milpa que estamos haciendo. Al fondo hay un mural, ¿no? Un mural que es, por todos lados de la facultad hay murales, ¿no? Entonces se nos hizo muy interesante que coincidiera que ese espacio que lo dedicamos a la milpa, pues en la parte de atrás pues hubieran algunos temas que tuvieran que ver con la agricultura. Este, y, y bueno, ya finalmente, ¿cómo es la organización en el huerto? Bueno, tenemos comisiones, ¿no? Hay una comisión de Tumin. Tumin es una palabra de origen totonaca, o sea, de un pueblo originario. Pero también es una moneda local, una moneda alternativa que estimula los mercados locales, ¿no? Entonces, como parte también de las enseñanzas, ir a este tipo de mercados alternativos. Entonces, hay una comisión dedicada a ver cuándo se realiza el mercado Tumin, así se llama, el mercado Tumin, que es cada mes, y preparar la logística. Hay otra comisión que es de producción de planta, hay otra comisión que es de producción de abonos orgánicos, hay otra producción de investigación y monitoreo, y bueno, y también tenemos un grupo de WhatsApp y una página de Facebook. Esas son
nuestras comisiones. Y bueno, también hemos tenido algunas participaciones en los medios de comunicación. En la fotografía del lado izquierdo, en época de pandemia, tuvimos varias comunicaciones con proyectos afines, ¿no? Estamos en comunicación con personas de Colombia, perdón, ¿no? Estamos ahí como comentando qué están haciendo, cómo lo están resolviendo, y también nosotros haciendo lo propio. Y bueno, pues para eso sirven, digamos, los medios de comunicación, ¿no? Para comunicarnos y para poder intercambiar, pues, este conocimiento que puede ser valioso. Y del lado derecho, pues estamos ahí en un estudio, ¿no? En un estudio de radio en donde nos invitaron, igual comentando la experiencia. Bueno, ya finalmente algunas conclusiones y recomendaciones. Recordemos que al inicio, pues yo había titulado esta participación como la importancia de tener huertos en universidades. Entonces, para mí, pues la importancia es que en lo educativo es que podemos establecer una educación más interactiva, una educación que esté fuera del aula de clases, ¿no? Y que podemos enseñar a que los estudiantes piensen de forma más relacionada. Otra conclusión es pensar en tener un enfoque agroecológico, pero sobre todo de no contaminación. Hay distintas formas de implementar agricultura. Un enfoque es el agroecológico, pero hay otros enfoques más. Dentro de la agroecología hay muchas agroecologías, ¿no? Pero también existe la permacultura, existe agricultura de conservación, existe, etcétera, ¿no? Pero nosotros tomamos la agroecología. Y también la parte de construir comunidad. O sea, no solamente es producir por producir, sino pensar en que sean espacios en donde sembremos valores con la gente, con nuestro equipo, con la comunidad, con los ciudadanos, con los voluntarios. Y ahora más que nunca, pues nos hace falta en un contexto donde, al menos acá en la parte del sur, pues ahí está, es muy fuerte las cosas que están pasando, ¿no? La violencia, la desigualdad económica, etcétera. Entonces, quizás construir estos lugares de esperanza, estas islas, pues nos va a permitir un poquito, si no quitar toda esta violencia que existe, pues sí, convivir entre los que creemos que la paz y la vida, pues es un camino más, más fiable para todos y todas nosotros, ¿no? ¿Cuáles son algunos retos? Bueno, la vinculación, ¿no? Creo que nos hace falta fortalecer vínculos, ¿no? Vínculos con organizaciones sociales que están haciendo lo mismo que nosotros, fortalecer los que ya tenemos con distintas redes, ¿no? Red AINI, Red Chiapaneca de huertos educativos, la articulación agroecológica y la Red Mexicana de Huertos en Instituciones de Educación Superior. Bueno, esta red mexicana, aquí tenemos el honor de ser cofundadores. Tiene poco, pero pues somos alrededor ya en todo el país, en todo México, somos alrededor de unos 30 huertos que están en sus universidades, ¿no? Y el otro reto es reproducir la experiencia, reproducir estas utopías que nosotros hemos llamado utopías concretas. La utopía es como algo así inalcanzable, pero nosotros pensamos que podemos soñar y eh, hacer, podemos hacer lo que soñamos, ¿no? Entonces, me parece que es sumamente importante que uno de los papeles de las universidades sea eso, reproducir experiencias, y dentro de esas experiencias va los aspectos técnicos, va los aspectos de convivencia entre todos y todas nosotras, y no solamente como el aspecto productivo, que también es importante, pero no es lo único. Y pues ya, pues les doy las gracias, ¿no? Disculpen un poquito como los detalles ahí técnicos, y pues sería todo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, doctor, por su ponencia tan importante. O sea, en estos momentos en que necesitamos precisamente este tipo de acciones, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida. Pues vamos a darle lugar a los participantes por si alguien quiere.